soy Benjamín González Guzmán. En esta oportunidad hablaré de las características de la acción de protección de derechos fundamentales del artículo 20 de la Constitución Política a la luz de la sentencia de la Corte Suprema a propósito de los eventos de contaminación de agosto y septiembre del 2018. Para este propósito, dividiré la presentación en 4 partes. En la primera, ofreceré una breve caracterización de esta acción constitucional. En la segunda, reseñaré el caso en particular, haciendo especial énfasis en la relevancia del fallo de la Corte Suprema. En la tercera parte, comentaré algunos aspectos interesantes del fallo reseñado. Finalmente, en la cuarta parte, entregaré una opinión personal respecto de qué aspectos de la acción de protección deberían discutirse de cara a un proceso constituyente. Antes de continuar, les quiero recordar que el texto íntegro de la sentencia, así como la minuta correspondiente al fallo, los pueden encontrar en la bibliografía disponible en la plataforma web, en la pestaña Materiales del módulo. Como ya se ha señalado durante el desarrollo de esta escuela, una parte fundamental de las constituciones es aquel capítulo destinado al reconocimiento de derechos fundamentales en favor de las personas y los respectivos medios tutelares para hacer efectivos estos derechos o reclamar su vulneración. En nuestra Constitución, el reconocimiento de derechos está contenido en el artículo 19 y el mecanismo de protección de estos, la acción de protección, está en el artículo 20. La acción o recurso de protección ha sido definida como aquella acción constitucional cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de derechos preexistentes mediante la adopción de medidas concretas de resguardo frente a acciones u omisiones, ilegales o arbitrarias, que afecten, perturben o amenacen tales derechos. Conceptualizado así, podemos identificar como requisitos fundamentales de la acción de protección la existencia de una acción u omisión. Esta debe ser arbitraria o ilegal. Esta debe producir una privación, perturbación o amenaza, y debe tratarse de un derecho protegido. Un derecho protegido por el artículo 20. En este punto cabe tener presente que existen ciertos derechos reconocidos por el artículo 19, pero que estos no se encuentran protegidos por la acción de protección. Es decir, no son justiciables. Por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación y a la seguridad social. En cuanto a la sentencia propiamente tal, los hechos que motivaron el recurso de protección acogido por la Corte Suprema dicen relación con los eventos ocurridos durante los meses de agosto y septiembre de 2018 en la ciudad de Quintero, momentos en los cuales ocurrieron al menos 2 eventos en los cuales distintas personas presentaron síntomas como náuseas, vómitos, mareos, desvanecimiento, entre otros, con ocasión de la inhalación de gases contaminantes. A raíz de estos sucesos se interpusieron 12 recursos de protección o acciones de protección en favor de los habitantes de la zona y en contra de algunas empresas y algunos servicios públicos. Procedimientos que fueron todos acumulados por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para finalmente rechazarlos. Frente a la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que rechazó las acciones de protección, se dedujo un recurso de apelación para que fuera la Corte Suprema la cual finalmente zanjara el asunto. Por su parte, los requirientes solicitaban que la Corte decretara la paralización o cierre de las faenas de alguna o todas las empresas presentes en el cordón industrial o las medidas que la Corte estimara necesarias para el debido resguardo y protección de los derechos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y a la integridad física. Finalmente, y tal como adelanté hace algunos instantes, la Corte Suprema resolvió revocar el fallo de la Corte de Apelaciones que rechazaba las acciones y acoger estas acciones de protección en favor de ciertos habitantes de Quintero y Puchuncaví en atención principalmente a los siguientes argumentos. Respecto de los organismos públicos recurridos, tales como el Ministerio de Salud, la ONEMI, el Ministerio del Medio Ambiente, el Presidente de la República, entre otros, reconoció en general detalladas omisiones de sus obligaciones legales, las que habrían tenido como resultado la afectación de los derechos fundamentales que los habitantes del lugar reclamaban. Reforzando el punto anterior, la Corte Suprema recordó el informe final evacuado por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados respecto de un evento de contaminación de similares características ocurrido el año 2011. En dicho informe ya se reconocía la grave vulneración de derechos fundamentales que sufrían los habitantes del sector y el riesgo cierto de que esta situación significaba para ellos. Finalmente, y resumiendo, la Corte Suprema estipuló que, comillas,
La actividad de los agentes económicos asentados en las zonas de Quintero, Ventanas y Puchuncaví no solo se ha llevado a efecto sin implementar medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, sino que, por el contrario, ha supuesto una importante fuente de contaminación para el entorno de esas comunas, generando episodios de intoxicación cuya última expresión está constituida por aquellos acaecidos los días 21 y 23 de agosto y 4 de septiembre del 2018. Tras reconocer esta situación, la Corte, en uso de sus facultades constitucionales, ordenó una serie de medidas concretas destinadas a la salvaguarda de los derechos afectados. Entre ellas, destacó la realización de un estudio que permita establecer cuál es el método más adecuado para identificar los contaminantes. En segundo lugar, hecho este informe, las autoridades deberán disponer en breve plazo de lo necesario para implementar las acciones que se desprendan de dicho informe. En tercer lugar, la Corte Suprema ordenó que el Ejecutivo dispondrá lo adecuado para que las medidas que surjan del informe aludido estén cabalmente implementadas y además en disposición de comenzar a operar en el término máximo de 1 año. Identificadas las sustancias contaminantes, la autoridad competente deberá realizar las actuaciones adecuadas para determinar con precisión la identidad y característica de todos los compuestos dañinos para la salud. Finalmente, determinados los compuestos, se deberá reducir las emisiones de los mismos a las cifras que para cada uno de ellos determine la autoridad sanitaria correspondiente, entre otras medidas que la Corte Suprema ordenó, que se detallan en la minuta y en la sentencia que ustedes tienen disponible en el material del curso. Enseguida, me corresponde mencionar algunos breves comentarios respecto a este fallo. En primer lugar, cabe destacar que es un fallo histórico, pues reconoce la situación de contaminación que por décadas ha provocado vulneración de derechos fundamentales de los habitantes de la zona. Además, reconoce que autoridades ya tenían conocimiento de estos hechos desde al menos el año 2011, y aún así no se tomaron decisiones o las que se tomaron no fueron idóneas para el resguardo de los derechos de los habitantes de Quintero y Puchuncaví. A pesar de lo destacable de este reconocimiento, el fallo resulta insuficiente, pues no ordenó, como pedían las personas recurrentes, la paralización de las faenas del cordón industrial, lo cual a mi juicio era la manera más idónea de salvaguardar los derechos afectados, lo cual se podría haber extendido mientras durara el periodo de estudio y regulación de los agentes contaminantes ordenados por la Corte. También quisiera destacar que existe una gran polémica en torno a los efectos prácticos que tuvo este fallo. Las partes reclamantes han señalado recientemente que ninguna de las medidas ordenadas por la Corte Suprema ha sido efectivamente concretadas. A mayor abundamiento, recomiendo sobre este punto un video disponible en YouTube titulado Caso Quintero Puchuncaví, a 1 año de la sentencia de la Corte Suprema, el cual corresponde a un seminario organizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos para abordar la materia. Otro aspecto que queda bastante claro al leer la sentencia dice relación con el límite de la acción de protección. Tal como fue conceptualizada, esta vía cautelar se activa posterior a la vulneración del derecho. Por esta razón, y para evitar llegar a este momento, entre comillas, reparador, es necesario que los derechos fundamentales sean fomentados y protegidos a través de leyes y políticas públicas profundas que impidan que estos hechos ocurran. Finalmente, otro elemento que aflora con nitidez del estudio de esta sentencia es la órbita de derechos protegidos. En esta resolución judicial se reconoce únicamente la vulneración de derechos fundamentales de las personas, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la integridad física, en particular, quedando en suspenso la protección de otros derechos presentes en otras constituciones, como la diversidad biológica afectada por la contaminación, o el derecho a la salud, el cual, como vimos, está reconocido en el artículo 19, pero no está protegido por la acción de protección. Terminando, quisiera señalar 3 cuestiones finales de cara a un proceso de cambio constitucional. La primera de ellas, y respecto de las cuales ya algo he mencionado, dice relación con la excesiva judicialización en la protección de los derechos fundamentales. El Estado de Chile debe encontrar mecanismos más efectivos para la protección de estos derechos que impida que la afectación de estos se concrete y deba activarse una acción de protección para su resguardo. Ilustrativo recordar el caso de los recursos de protección por alzas de ISAPRE. ¿Pueden ustedes creer que entre enero y marzo del 2020 se presentaron ante las Cortes de Apelaciones del país 59.954 recursos de protección por alza de planes? Esta cifra impresionante provoca una serie de perjuicios en nuestro sistema judicial
que podrían haberse evitado si el legislador hubiera dictado una ley que prohibiera las salsas de ISAPRE, una ley que prohibiera a las ISAPRES continuar con la salsa de planes, bien digo, o hubiera favorecido una política pública consistente en una cobertura de salud universal y de calidad, por dar simplemente dos ejemplos. La segunda cuestión que quisiera mencionar, vinculada a la anterior, es la excesiva demora en el pronunciamiento de una sentencia definitiva. Si bien los 9 meses que tardó la tramitación de la acción de protección pueden parecer un plazo breve en comparación a la duración de otros procesos judiciales, evidentemente es un plazo demasiado extenso para la tramitación de una acción que tiene como característica principal ser una acción cautelar de urgencia. Esta demora en la tramitación se puede explicar, entre otras causas, por la excesiva judicialización de la protección de derechos fundamentales que trataba en el punto número 1. Finalmente, un debate que se debería dar en una eventual convención constitucional o mixta, a mi parecer, es la ampliación del catálogo de derechos, de derechos protegidos por la acción de protección. Actualmente, como veíamos, no todos los derechos enumerados en el artículo 19 son susceptibles de protegerse vía acción de protección. Es más, por ejemplo, los derechos a la salud y la seguridad social están reconocidos en el artículo 19, sin embargo no son susceptibles de reclamarse judicialmente ante la Corte de Apelación o Corte Suprema. En ese sentido, hay algunos países que han ido más allá y han incorporado como derechos susceptibles de reclamarse judicialmente los derechos fundamentales contenidos en tratados internacionales ratificados por tal Estado. Este es el caso, por ejemplo, de Argentina, el país que en su constitución, en el artículo 43, contempla como un derecho susceptible de ser protegido vía acción de protección aquellos derechos contenidos en los tratados internacionales. Todo esto, sin embargo, advierto, no implica necesariamente que los derechos fundamentales estarán mejor protegidos, pues reitero, la protección de derechos fundamentales les corresponde no solo al Poder Judicial, una vez vulnerado el derecho a través de una acción de protección, sino muy principalmente a los colegisladores, quienes deben sentar las bases institucionales y legales para la debida protección de los derechos fundamentales. Esa ha sido mi presentación. Cualquier duda o comentario que ustedes tengan lo pueden dejar por el foro o lo discutimos el día de la sesión presencial. Muchas gracias.